Muchas gracias al asambleísta ponente. Vamos a iniciar el debate dando la palabra a la asambleísta Dora Aguirre. Señora Presidenta, señoras asambleístas, mi intervención es básicamente para pedir el apoyo para suscribir el memorando de entendimiento entre la República del Ecuador y la República de Guatemala sobre el combate de tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas. Como se sabe, este es el gobierno de los migrantes de la movilidad humana, donde se reconocen sus derechos, se pone en práctica sus garantías y se cumplen los sueños y anhelos de los migrantes, pues se ha legislado constitucionalmente a su favor y se han desarrollado normas secundarias transversalizando temas de vital importancia en la normativa nacional, incluyendo ordenanzas en cuanto a la movilidad humana en los gobiernos autónomos descentralizados de las principales ciudades de mayor emigración, ya sea de ecuatorianos en el exterior o de hermanos extranjeros en el país. Es así que el texto constitucional, cuando se refiere a la movilidad humana en el artículo 329, textualmente dice: el Estado velará por las personas en movilidad humana, en concordancia con el reconocimiento al derecho a migrar que proclama el artículo 40, preocupándose no solamente por el compatriota migrado, sino por las distintas fases que tiene la movilidad humana, como son la emigración, el retorno, el tránsito, el asilo, la deportación, entre otros temas. Parecería indiferente realizar un memorándum en este sentido con un país como Guatemala. Sin embargo, cuando profundizamos y analizamos los principales países de migración, nos damos cuenta que la migración hacia Estados Unidos es distinta que la migración hacia Europa. Precisamente quienes migran a Estados Unidos, muchas veces forzados, deben hacer tránsito en otros países como es México, por ejemplo, donde no se les concede ningún tipo de visa y por ello se ven obligados a usar pasos clandestinos desde Guatemala a México y de ahí continuar su periplo hasta Estados Unidos, destino de varios compatriotas migrantes. Sin embargo, ese transitar irregular, el caer muchas veces en manos de las mafias de traficantes, los hace cada vez más vulnerables, siendo susceptibles de las más escabrosas agresiones físicas, psicológicas, sexuales inclusive, que en muchas ocasiones han causado la muerte de los migrantes y en muchos otros casos, agresiones como la privación de la libertad, a veces sin causa justa y sin que su familia sepa si se hallan con vida, llegan incluso a pagar largas penas, quedan indocumentados y son encarcelados, viviendo muchas veces en hacinamiento indefinido, sin que se conozca de su suerte, porque justamente este tipo de migración que se la realiza sin documentos, muchas veces las mafias son las razones por las cuales se aprovechan y son las razones por las cuales inducen a muchos migrantes a vivir en este estado de indefensión y de vulnerabilidad. Muchas son las tragedias que se conocen sobre los migrantes hacia Estados Unidos. No olvidemos que un 13 de agosto del 2005 lloramos la desaparición de 98 ecuatorianos en un naufragio en aguas colombianas, cientos y miles de cruces en el desierto entre México y Estados Unidos, o aquella masacre de migrantes en Tamaulipas, México, del que el único sobreviviente ecuatoriano fue quien contó la tragedia que posiblemente hubiera pasado desapercibida. Si esto y estas desgracias pasan a diario en las fronteras que sirven de tránsito a los ecuatorianos que migran buscando el suelo estadounidense y que pese a que se trata, como se ha referido, de una migración antigua,
ningún gobierno anterior se interesó siquiera por ellos ni por su suerte. Hoy tenemos el hecho de que este convenio busca ser uno de los primeros que se firman y se firmarán para procurar un hálito de tranquilidad a los migrantes que en Guatemala se hallen de manera irregular y sean víctimas de los traficantes de migrantes, para rescatarlos y protegerlos de ese estado de vulnerabilidad. Ahora nos une la conciencia colectiva de nuestros hermanos migrantes y sé fervientemente que ninguno de los asambleístas podrá negarse a suscribir un convenio que busca beneficiar a los emigrados en estado de vulnerabilidad y víctimas de las mafias de traficantes de personas. Por ello, es interesante resaltar el compromiso de ambos estados por no criminalizar a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes. Este principio, que para los ecuatorianos es ya de orden constitucional, se vuelve un compromiso formal entre ambos países. Asimismo, el compromiso de brindar seguridad, un trato humano y digno de nuestros hermanos migrantes, brindándoles primeros auxilios, asistencia médica y sanitaria, el acceso a la comunicación con sus familiares o a sus oficinas de representación consular, elementos fundamentales de salvaguarda de la vida del migrante. Nos permite entender que un derecho migratorio basado en los principios de los derechos humanos es posible. Buscando la protección de los derechos de nuestros hermanos migrados, invito a los asambleístas a votar a favor de la aprobación de este instrumento internacional, que por una parte perseguirá y sancionará a las mafias organizadas que se aprovechan de los migrantes en situación de vulnerabilidad, que no han hecho más que hacer uso del ejercicio del derecho universal de la libertad de migrar. Muchas gracias, señora presidenta.